Hoy me llamó el hijo de una hermana que falleció anoche. Ella fue esposa de uno de los ancianos de una iglesia aquí en Birmingham. Y por la mañana hoy llevé a otra hermana con su madre al aeropuerto para ir a California para asistir al funeral de uh, una hermana en la carne de ella. Uh, el mes pasado enterramos a mi propia madre y en el mes de junio el padre de mi esposa, hermanos y amigos. La muerte es una realidad y cuando vemos el cuerpo de los que ya han partido de este mundo, en muchos casos después de una enfermedad, el cuerpo está bien gastado y obviamente no es la misma persona, no es la persona, ya salió la persona. Y lo que queda, el cuerpo, la bolsa del polvo, es un insulto al bello espíritu, al bello alma de la amada persona que por tantos años había pasado su vida en aquel tabernáculo de la carne. Pero y sabemos que Dios nos asegura que habrá un día de resurrección y habrá un día cuando Jesús vendrá y habrá un día de juicio final y confiamos mucho en la misericordia de Dios, pero nos cuesta a veces creer lo que parece imposible. Con las medicinas y todo el arte y la ciencia que tenemos aquí en la tierra, no podemos evitar las enfermedades que nos quitan la vida. Entonces, parece un esfuerzo más fuerte que cualquier hombre pueda usar en esta vida. Hermanos y amigos, tenemos que confiar en el poder de Dios y en la promesa de Él. El título de este trato será con Dios no hay nada imposible. La verdad es que los que dudan la posibilidad de que Dios puede vencer la muerte y puede levantar a los muertos, se equivocan. Hacen un gran error, pero es un error que sale de falta de fe. Y hay muchos ejemplos de esta lucha que tenemos. Por eso la Biblia está llena de historias de Dios haciendo lo que es imposible para el hombre. Quisiera comenzar en Mateo, el capítulo 22 y el versículo, pues mayormente es el versículo 29, pero déjame comenzar con el versículo 23. Aquí tenemos la plática de Jesús con los saduceos que no creían en esta verdad. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer?
ya que todos la tuvieron. Ahora la pregunta refleja la carnalidad de los que no confían en la resurrección. No pueden imaginar la posibilidad de hacer de nuevo un cuerpo, un tabernáculo para el alma que se despide de esta vida. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino será como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces aquí tenemos el argumento de Jesús. Es un argumento de la Escritura. Es un argumento que enfrenta la implicación que hizo el profeta de Dios, Moisés, cuando escribió de este encuentro entre él mismo y Dios, cuando Dios lo llamó, hablando de la zarza que ardía y no se apagaba. Entonces dice, Dios se identificó a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora Jesús observa. Aquí de la Escritura tenemos evidencia innegable que Dios, o que ellos todavía viven, porque Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Estaban vivos Abraham, Isaac y Jacob cuando 400 años después de su muerte, Dios habló con Moisés y con él siguió la presencia de las almas de Abraham, Isaac y Jacob. Es argumento lógico, es argumento de la Escritura, pero también el fracaso de ellos. ¿Por qué dudaban ellos? ¿Por qué dudaban ellos la Escritura? No es porque no había claridad, es porque no conocían el poder de Dios. Pero Dios los había enseñado su poder varias veces en la antigüedad. Pero déjame enseñarle otros textos de los evangelios en donde Jesús repetidas veces llama la atención a esta realidad, que no hay nada imposible para Dios. Mateo 17 ahora, el versículo 20. En este caso, comenzando en el versículo 14, los 9 apóstoles que quedaron al pie de la montaña en el cual Jesús fue transfigurado. Alguien trajo a un endemoniado lunático a ellos y los 9 no podían echar fuera el demonio. Y Jesús muy rápidamente, muy brevemente lo echó. Y están preguntando, ¿y por qué? 19, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ahora, la contestación de Jesús. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué? Porque Jesús ya les dio autoridad sobre estos poderes. Dios ya dio a los 12 apóstoles
el poder para echar fuera los demonios, cualquier demonio, pero les faltaba la confianza, la fe para hacerlo. Si tuvieran ellos y un poquitico de fe, dice Jesús, un grano de mostaza es un grano muy chiquito. Entonces esta semilla, muy chiquita, dice, si tuviera fe de este tamaño, pudiera mandar. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer todo. Es el argumento que Jesús hizo también en capítulo 19. Encontramos esta declaración en otro contexto, la cuestión de vencer algunos pecados que son muy difíciles de vencer. De los 10 mandamientos de Moisés, el último fue el mandamiento en contra de la codicia. Entonces, ¿quién tendría esta trampa más fuerte, esta tentación más fuerte? ¿No serían los ricos? O tal vez es la soberbia, que también es un tropiezo para ellos. Pero el Evangelio se ofreció a los pobres y a los ricos, pero los ricos mayormente rechazaron el Evangelio de Dios. Y los pobres lo recibieron. No todos, pero en este caso de Mateo 19, comenzando en el versículo 16, tenemos a un joven rico que buscaba a Dios, muy celoso para servir a Dios y muy cuidadoso en su vida moral. Pero preguntó a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Con Dios, con el poder de Dios que se encuentra en el Evangelio, con el poder de la muerte de Jesús, el mensaje de Cristo crucificado, Cristo iba a salvar aún a ciertos ricos. Porque con Dios nada es imposible. En Lucas capítulo 1 tenemos esta declaración en el contexto cuando Dios habló con el padre, el hombre que iba a ser padre de Juan, llamado el Bautista. Adelante. Pero el nacimiento de Juan el profeta fue anunciado por el ángel Gabriel. Gabriel se presentó al lado del altar del incienso cuando Zacarías ofrecía como sacerdote incienso. Tal vez la única vez en toda la vida que tenía este privilegio de presentar el incienso delante de Dios. Ahí está un ángel, y está ya viejo, y su esposa también, muy avanzada de edad. Pero declara el ángel, podemos leer aquí, dice el 13, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan.
Ahora, después de todo, y muy bonito hasta el 17, hablando de la grandeza de este hijo de Zacarías. Pero 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Cómo es que este hombre de Dios, este hombre justo delante de los hombres y delante de Dios, cómo podía él dudar la promesa de Dios mismo, que él pudiera dar a un hijo a Zacarías, aunque estuviera ya viejo y su esposa avanzada de edad y toda la vida estéril? Adelante en este capítulo también Gabriel dijo a una joven María, virgen, desposada, pero todavía virgen. Y le dice en el versículo 30, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y después habla de cómo sería Jesús, como había antes dicho a Zacarías, cómo iba a ser Juan. Pero María contestó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, ¿cómo podía ella concebir este niño virgen? Y él explica entonces, el Espíritu Santo sería el poder del Altísimo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Sería por el poder de Dios, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Pues encontramos esta forma de hablar en el principio de la Biblia, en Génesis el capítulo 18. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Pues en este caso sabemos que Dios prometió a Abraham que él tendría descendencia más numerable que la arena del mar y las estrellas del cielo. En Génesis 18 tenemos la historia un poco antes del nacimiento de Isaac, cuando llegó Jehová y los ángeles para decir a Abraham que el próximo año sería el año cuando él iba a nacer. Y dice en Génesis 18, 9, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham,
¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Para ella toda la vida pasó anhelando tener este embarazo, nacimiento de un hijo. Y por años y años y años. Y durante los años normales, su cuerpo le decía, sí, tal vez ahora, tal vez este año, porque en la juventud el cuerpo que es capaz de tener hijos tiene su ritmo, tiene sus cosas, sus síntomas, pero llega el día cuando el cuerpo no es el mismo. Con la vejez, tanto la mujer como el hombre reconoce que no son jóvenes, no son iguales, no son capaces, no están en esta condición de capacidad de tener hijos. Y ella reconoció esta realidad. Y también Abraham. Se rió ella. Pero Dios, Jehová Dios, quien creó los cielos y la tierra, con una palabra, con una promesa, con una declaración, el verbo de Dios habló y fue creado todo. Ahora la misma palabra de Dios mandó y dijo, el próximo año, a este tiempo, tendrás hijo. El mismo Dios, la misma palabra. Y Dios dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Es el mismo Dios, hermanos, que nos promete que un día nosotros tendremos cuerpos nuevos. Un día tendremos cuerpos incorruptibles. Y un día, al venir Jesús, vamos a aparecer delante del trono de Dios para ser juzgados por lo que hemos hecho en esta vida. Esto es el mensaje de la Biblia. Y nos da evidencia. Dios nos ha dado evidencia, pruebas que Él es capaz. Está muy dispuesto a cumplir cada promesa que hace. Jeremías, capítulo 32. Después de la historia que pasó, los descendientes de Abraham, la nación de Israel, pasaron días buenos y días malos, y llegando al fin ahora están en los días malos y son muy rebeldes y no obedecen a Dios. Buscan los dioses de los gentiles, viven vidas de codicia, de inmoralidad, de violencia, abusan de los pobres. Y ahora Dios dice que no más. Y ya en capítulo 32 de Jeremías, comienza el capítulo, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, esto es el rey de Babilonia. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén. Sitiada significa que su ejército estaba alrededor de la ciudad de Jerusalén, con sus armas, listos para vencer, conquistar, triunfar sobre ellos y llevarles cautivos. Y el profeta Jeremías les decía que ya, no hay más tiempo. Dios ya se despidió de ellos y tenían que, para salvar la vida, tenían que rendirse a este rey, aceptar los próximos 70 años de cautiverio. Y después Dios dice que podrán venir o regresar a su tierra otra vez.
Ahora, Jeremías encarcelado por haber declarado este mensaje en el patio allá del rey en Jerusalén. El 6 dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anamiel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. En el caso de la ley que Dios dio a Israel, Dios, en el caso de los pobres, no permitió que ellos perdieran su herencia de terreno para sembrar con perpetuidad. Cada temporada de jubileo podían ellos volver a tener la herencia de sus padres. Pero mientras tanto, si perdieran su tierra, siempre el próximo pariente tenía el derecho de redimir la tierra y pagar el costo de redención. En este caso, vino Hanameel, hijo de tío, el versículo 8, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín. Esto es tierra de Jeremías también. Porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Esto es la redención, rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot. Y le pesé el dinero, 17 ciclos de plata. Aparentemente allá encarcelado todavía tenía su plata con él. Y escribió la carta, selló todo. Ahora, adelante, dice el 14. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Esto parecía imposible, porque cuando un ejército como Babilonia, y antes de ellos el ejército de los asirios, cuando entraban ellos del oriente, con sus ejércitos, con sus caballos y con los soldados, ellos destruyeron todo. Llevaban los sobrevivientes a una tierra muy lejana y así quedó el asunto. Y siempre es así en la guerra, hermanos, no hay las líneas de herencia, las fronteras, los nombres de países cambian y esta tierra pertenece a otro pueblo y ya se acabó el pueblo. Pero en este caso Dios dice que no. Dice, volverán. Dice Dios, volverían a su tierra. Iban a sembrar otra vez, iban a cosechar otra vez, iban a tener herencia. Yo los había dicho, 70 años más adelante. Esto fue, dice, ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días, 70 años sería. El 17 entonces dice Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. En la oración, Jeremías declara, el Dios que puede crear los cielos y la tierra es el mismo Dios que puede llevar a cabo sus planes. El 18, que haces misericordia
a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos. Después de ellos, Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Iban a sufrir entonces los padres con sus hijos en el cautiverio. Y hasta los nietos, entonces 70 años. Al regresar, los nietos iban a ser grandes. Entonces, el 26, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí, que yo soy Jehová. ¿Se acuerda de Gabriel? Yo soy Gabriel. Estoy delante de Dios. Dice, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dios declara otra vez, parece imposible, pero no hay nada difícil para Dios. Dios todo lo puede. Hermanos, esta clase de historia corre en mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento. Tenemos la gran historia de cómo Dios conservó la familia de Jacob durante 7 años de sequía. Llevó al hijo José a la tierra de Egipto y por la providencia de Dios, por el poder de Dios, este esclavo José llegó a ser gobernador de toda la tierra de Egipto. Esto es lo que Dios puede hacer. Y adelante, otros 400 años adelante, tenemos ahora la nación, los descendientes de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob. Ya son una nación muy grande, pero son ahora esclavos en Egipto, la nación más poderosa del mundo. Pero Dios humilló con maravillas, 10 plagas. Dios hizo 10 cosas sobrenaturales. Humilló al faraón y faraón les dejó salir y no salieron con manos vacías, salieron con los tesoros de Egipto, porque el público de Egipto estaba bien contento de darles todo lo que tenía de oro, de plata. Y en los días siguientes, los 40 años de vagar en el desierto, Dios les alimentó con pan milagroso, el maná, lo que nadie conocía como alimento, para que ellos aprendieran a confiar en Dios. Dios nos sostiene con maná. ¿Qué es esto? No era pan, no era nada conocido. Dios del cielo les alimentó todos los días, 40 años, en el desierto. Los dio agua de la peña. Tantas maravillas para demostrar. Con Dios no hay nada imposible. Después las historias de los jueces. Gedeón, 300 soldados para vencer innumerables madianitas con sus camellos y sus espadas y sus carros. Pero con la ayuda de Dios los vencieron. Muy pocos. Tenemos la historia de Sansón, un solo hombre que mató a 1000 filisteos. Tenemos la historia de Barak y Débora. Tenemos la historia de David y Goliat. David, el joven, sin práctica de soldado, enfrentó al gigante Goliat. Jonatán, 1 Samuel 14:6, con su paje de armas, enfrenta a 20 filisteos y dice, todo es posible con Dios. Dios podía con muy pocos vencer a miles. Entonces dice Jonatán, si Dios está con nosotros, ¿por qué no podemos vencer? Y vencieron a los 20 muy rápidamente. La historia de la Biblia es así. Entonces, llegando al Nuevo Testamento, Cristo murió en la cruz y nos entregó un mensaje. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también
al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, leemos 1 Corintios 1, los primeros dos capítulos. Los judíos y los griegos hacían burla del mensaje de la cruz, pero con el mensaje de Cristo crucificado vencieron a los hombres, vencieron los corazones de los hombres y establecieron el reino de Cristo en las iglesias en toda aquella región. Hicieron un gran éxito con esta palabra porque es palabra de Dios. Acuérdense que dice Jesús en la parábola de la semilla de la mostaza. No solamente habló de la fe como un grano de mostaza, el poder ilimitado que tenía, también dijo que el reino de Dios es semejante. Comienza como una semilla de mostaza, pero llega a ser un árbol muy grande. Déjeme pasar a Pedro, porque cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, hizo muchas maravillas. Caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, cambió el agua en vino, él echó fuera demonios, él sanó a los leprosos y a los paralíticos, él levantó a los muertos. Todas estas maravillas de Cristo, todo para declarar una cosa: lo que Dios declara, lo que Dios promete, se cumple. No hay nada que Dios no puede hacer. Y en los últimos días de Pedro, cuando escribe la segunda carta, él escribe el primer capítulo, 2 Pedro 1, leyendo del versículo 16. Déjame leer. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro, Jacobo y Juan, 3 apóstoles, acompañaron a Jesús a este lugar. La cumbre del monte santo se llama. Y allá Jesús fue transfigurado delante de ellos a otra forma muy gloriosa, y apareció también Elías y Moisés con él platicando. Y Pedro lo vio. Los tres vieron la gloria que Dios mostró en este momento. No sabía lo que hacer y dijo, pues no sería bueno hacer una enramada para Jesús y para Moisés y para Elías y todo. Entonces se calmó. Hubo silencio y llegó una nube, una voz de la nube: este es mi hijo. Jesús no es cualquier profeta como Elías o Moisés. Es mi hijo amado. Oiga, la voz de él es la voz de Dios. Y toda la vida entonces, después de ver a Jesús caminar sobre las aguas, y Jesús le mandó a Pedro que él caminara en el agua, y qué maravilla, ¿verdad? Pedro mismo caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Pero esto es lo que se acordó en los últimos días. Con Dios todo es posible, hasta la resurrección
del cuerpo. Y habrá, como dice 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Vendrá Jesús con gloria. ¿Están listos? Dios la bendiga.